Parece que Rusia está agitando su sable nuclear una vez más, una táctica que se ha convertido en un tema recurrente en su manual estratégico. Esto suele ocurrir cada vez que enfrentan reveses significativos en el campo de batalla. Por ejemplo, al principio del conflicto en Ucrania, Rusia lanzó amenazas directas de una escalada nuclear, sugiriendo que podrían desplegar armamento nuclear táctico contra Ucrania, justo en el momento en que Kiev montaba una exitosa contraofensiva, recuperando así vastas extensiones de territorio. Eran territorios que Rusia había tomado en las etapas iniciales de su invasión a gran escala. En ese momento, Moscú sabía que estaba superado en el plano convencional. Desde un punto de vista puramente militar, eran incapaces de frenar los decididos avances de Ucrania. Así que cambiaron su estrategia y optaron por la intimidación. El objetivo era atemorizar no solo a Ucrania, sino también a todos sus aliados occidentales, enviando el claro mensaje de que si las fuerzas ucranianas iban demasiado lejos o si tenían demasiado éxito, Rusia estaba dispuesta a escalar la situación drásticamente. Amenazaron con usar su as bajo la manga, las armas nucleares, para forzar un desenlace. Por supuesto, esa escalada nunca se materializó. En esa ocasión, Rusia se abstuvo de usar realmente las armas nucleares y, sin embargo, la simple amenaza resultó ser increíblemente eficaz para permitirle a Rusia asegurar varios de sus objetivos estratégicos. Claramente aprendieron el valor de esta estrategia y por eso ahora que la campaña rusa está flaqueando una vez más sobre el terreno, están reviviendo la posibilidad de un enfrentamiento nuclear. En concreto, han probado recientemente 2 nuevos sistemas de armas, o, para ser más precisos, plataformas con capacidad nuclear. Es importante aclarar que no están probando las ojivas, sino los mecanismos para lanzarlas. Se trata de una jugada calculada, con la intención de infundir un profundo temor en Occidente. Y la razón por la que están recurriendo a esto ahora es porque, como mencioné, sus esfuerzos en el campo de batalla se están desmoronando desde casi todos los ángulos imaginables. Están teniendo problemas no solo desde el punto de vista militar, sino que también enfrentan dificultades en muchos otros frentes, desde un punto de vista tanto económico como ahora político, especialmente ahora que Estados Unidos finalmente está tomando medidas, al menos por el momento, al imponer sanciones secundarias a las naciones que todavía compran petróleo ruso, una medida que ya está teniendo un efecto devastador. Así que con todo este panorama, lo que quiero explorar en este video es un tema que ya he tocado en videos anteriores, pero es un tema del que el mundo claramente necesita, un recordatorio constante. ¿Por qué podemos y debemos verle el farol a Rusia sin titubear cuando empiezan a agitar el sable nuclear? Ahora, para algunos, eso podría sonar increíblemente imprudente, quizás hasta insensato, desafiar la postura nuclear de Rusia. Y lo que yo les respondería es que sí, está diseñado para que parezca así. Y es precisamente con eso con lo que cuenta Rusia. Cuentan con que el mundo vea su arsenal nuclear no como un instrumento militar real, sino como un arma psicológica, para asegurarse de que pueden lograr sus objetivos geopolíticos sin resistencia, porque las mismas potencias capaces de intervenir están paralizadas por el miedo de que realmente puedan usar ese arsenal. Y por eso es absolutamente crucial que veamos las armas nucleares de Rusia, por lo que realmente son, tanto hoy en día como dentro del contexto más amplio de la historia soviética. Es crucial entender el verdadero significado, o más bien la falta de de las supuestas capacidades nucleares que Rusia anda presumiendo ante la comunidad internacional. Ahora, hablando de los nuevos sistemas nucleares de Rusia, ese es un punto de partida perfecto para el análisis de hoy. Y mientras profundizamos en eso, vamos a descubrir algunas lecciones clave que nos ayudarán a entender mejor cuando examinemos el resto del arsenal nuclear ruso. Esta información, combinada con un cúmulo de otros datos, nos ayudará a construir una imagen muy coherente de
cómo deberíamos percibir de forma realista las capacidades nucleares de Rusia y su disposición real para usarlas. El mismísimo miedo que mantiene al mundo cautivo. Y cuando analizamos la última generación de armamentos nucleares de Rusia, o, para ser más exactos, los sistemas de lanzamiento que han estado probando sobre el terreno, todos comparten una característica que es increíblemente reveladora. Esa característica que comparten es que cada una de estas armas, cada misil individualmente, es de hecho de propulsión nuclear. Esto significa que el misil mismo es impulsado por un reactor nuclear a bordo, lo que, en teoría, podría darle un alcance operativo prácticamente ilimitado. Un reactor nuclear, una vez cargado, puede proporcionar un suministro de energía casi inagotable, lo que significa que Rusia teóricamente podría iniciar un lanzamiento desde cualquier punto del planeta para atacar cualquier otro objetivo en el planeta. Estos sistemas se dividen en dos categorías principales. La primera es un misil de crucero, que Moscú ahora afirma que pueden armar con una ojiva nuclear. Y es un concepto verdaderamente aterrador, porque puede volar por debajo de la cobertura del radar, puede navegar por rutas evasivas alrededor del espacio aéreo defendido y, con su alcance ilimitado, podría atacar prácticamente cualquier objetivo en la Tierra. Y el otro sistema es el torpedo Poseidón, del que probablemente ya han escuchado hablar. No es un concepto completamente nuevo, pero es un arma que Rusia teóricamente podría usar para provocar tsunamis artificiales, capaces de inundar, por ejemplo, toda la costa este de los Estados Unidos o, potencialmente, incluso la costa oeste de los Estados Unidos. Básicamente, podría atacar cualquier zona costera donde se encuentre la ciudad de un adversario importante. Ahora, para que quede claro, cada una de estas es una perspectiva aterradora, al menos en teoría. Y esto es porque, para la persona común y corriente, estos conceptos suenan como innovaciones completamente nuevas, haciendo que parezca como si Rusia estuviera presentando tecnología revolucionaria y de punta, mientras que otras potencias, como los Estados Unidos, se están quedando atrás. Pero en realidad ocurre todo lo contrario, porque lo que Rusia está mostrando ahora no son capacidades nuevas y revolucionarias. En realidad están resucitando viejas ideas que fueron probadas exhaustivamente y que demostraron ser un fracaso. Que Estados Unidos fue pionero allá por los años 50 y 60. El concepto consistía en montar un reactor nuclear directamente en un misil. Una idea tentadora debido a las inmensas ventajas estratégicas que podría ofrecer. Esta era una capacidad que los estrategas estadounidenses buscaban desesperadamente desde el principio, pero pronto descubrieron que la física fundamental involucrada, no solo los obstáculos tecnológicos de la época, sino las leyes inmutables de la física, hacían que fuera prácticamente imposible diseñar un sistema de armas así de forma segura. A lo largo de su desarrollo, el proyecto estuvo plagado de un número asombroso de fallas, con éxitos increíblemente escasos. El problema fundamental radica en que un reactor nuclear suele ser comparable en tamaño al de un gran contenedor de carga. Sin embargo, para adaptarlo a un misil, uno se ve forzado a miniaturizar toda esa tecnología compleja a una simple fracción del volumen de ese contenedor. Y este desafío no solo requiere la tecnología central para generar energía nuclear, sino que también exige un blindaje masivo contra el calor y la radiación para garantizar su operación segura. Porque sin esas capas protectoras cruciales, a medida que tu misil de crucero de propulsión nuclear se desplaza, inevitablemente esparciría un rastro de radiación mortal por todo el terreno, incluso sobre tu propio territorio soberano, desde el mismo momento del lanzamiento. También expondría peligrosamente las zonas donde se encuentra el personal militar, sin importar cuál sea su puesto, que tuviera la tarea de lanzar ese mismo misil de crucero, incluso si fuera disparado desde un lugar muy lejos de su propio país. Es precisamente por esto que Estados Unidos finalmente decidió abandonar este concepto
tras concluir que los riesgos catastróficos superaban por mucho cualquier beneficio imaginable. Rusia, por supuesto, sabe esto perfectamente, pero lo que también entienden es que el ciudadano promedio no tiene ni la menor idea de esta historia, y así pueden sacar a relucir esta tecnología obsoleta e inviable, que quizás posean o no en realidad, con el objetivo de, o al menos a su parecer, para intimidar a otros y obligarlos a ceder a sus demandas convencionales. Pero vayamos un paso más allá y juguemos con la idea de que este no es el caso. Imaginemos por un momento que Rusia, de alguna manera, ha superado las leyes fundamentales de la física, una hazaña que ejércitos con presupuestos muchísimo más grandes y recursos muy superiores no han logrado conseguir, ni siquiera con sus esfuerzos más avanzados de investigación y desarrollo. Incluso en ese escenario, las supuestas nuevas capacidades nucleares de Rusia, si funcionaran como se anuncia, tampoco serían el factor decisivo que Rusia quiere que el mundo crea. La razón de esto es que estos nuevos sistemas no añaden nada sustancial al panorama nuclear actual, un panorama que ya parte de la base de que una potencia nuclear puede atacar cualquier objetivo que se proponga. Este marco nuclear establecido se basa en misiles balísticos intercontinentales, o ICBMs, que son sistemas terrestres capaces de ser lanzados desde, por ejemplo, territorio ruso a territorio estadounidense, y viceversa. También incluye las capacidades de los submarinos con armamento nuclear. Además, considera a los bombarderos estratégicos que portan armas nucleares aerolanzadas. Con esta tríada de sistemas ya existente, una nación ya puede tener como objeto prácticamente cualquier lugar del planeta. Esto es cierto incluso sin que un solo misil tenga un alcance infinito. Así que, cuando uno ve que Rusia devela estos nuevos sistemas de armas que son fundamentalmente defectuosos e inherentemente representan un riesgo significativo para su propia población durante su despliegue y que no añaden ningún valor real, a la ecuación estratégica general se vuelve más que evidente que el verdadero objetivo de Rusia no es potenciar su posición estratégico-militar, sino utilizar estos anuncios como una herramienta de propaganda diseñada para atemorizar a otros y forzarlos a hacer concesiones. Ahora, con todo eso ya expuesto, es fundamental mirar más allá de estas observaciones superficiales de los titulares y aprovechar este momento para comprender una realidad más profunda que mucha gente todavía pasa por alto. Lo que mucha gente no entiende sobre las armas nucleares, particularmente del arsenal de Rusia, y yo diría que esto también aplica a las capacidades nucleares de China y probablemente de Corea del Norte, es que su propósito principal nunca ha sido realmente desatar un intercambio nuclear masivo, sino que su intención estratégica es ser utilizadas como una poderosa ficha de negociación para alcanzar otros objetivos estratégicos. Y si uno examina el registro histórico, este principio se ha mantenido consistentemente. Tomemos, por ejemplo, el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos utilizó armas nucleares contra Japón para ponerle fin a la guerra. Aunque Estados Unidos usó todo su arsenal nuclear de la época, el liderazgo japonés desconocía ese hecho por completo. En consecuencia, un factor clave en la decisión de Japón de rendirse ante Estados Unidos no fue la destrucción física de las dos bombas por sí sola, que era imposible que bastara, sino más bien la aterradora implicación de que Estados Unidos poseía la capacidad de hacerlo una y otra vez. Así que, incluso en la única ocasión en que estas armas fueron realmente utilizadas en un conflicto, no fue el artefacto en sí mismo el factor decisivo que le permitió a Estados Unidos, por ejemplo, alcanzar los resultados políticos y militares que deseaba. Fue la amenaza implícita del uso continuo y devastador de este nuevo poder. Posteriormente, numerosos académicos, particularmente al examinar la era de la Guerra Fría en retrospectiva,
con la información desclasificada de desertores de diversas naciones que revelaron lo que realmente sucedía tras el telón. Muchos analistas de este período han llegado a la conclusión de que una parte importante de las dinámicas de la Guerra Fría no se trataba de que las naciones poseyeran las capacidades reales que afirmaban tener, sino que fue una gran puesta en escena de posicionamiento estratégico diseñada para obligar a sus rivales a agotar sus recursos económicos y, al mismo tiempo, para hacer que ellos mismos parecieran más seguros desde un punto de vista militar convencional. La idea era que, si podías blandir la amenaza de armas nucleares masivas, tus oponentes nunca se atreverían a enfrentarte en una guerra convencional. En cambio, podrían verse forzados a conformarse con guerras proxy, que es precisamente la historia de la Guerra Fría, una partida de ajedrez nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, donde los combates reales se delegaban a campos de batalla proxy, por ejemplo, en lugares como Corea y Vietnam, entre muchos otros. En este contexto de alto riesgo, una de las ideas clave que la Unión Soviética captó desde un principio fue que la mera percepción de una amenaza nuclear tenía un impacto colosal, sin importar si las armas en sí eran siquiera reales. Así que una estrategia fascinante que vimos desarrollarse a lo largo de la Guerra Fría fue el esfuerzo concertado de la Unión Soviética para publicitar sus inmensos arsenales de misiles nucleares, porque en ese punto de la historia el mero número de ojivas era la métrica principal que resonaba en la conciencia pública y moldeaba la opinión internacional. En consecuencia, la Unión Soviética afirmaba incansablemente tener arsenales de armas nucleares cada vez más grandes, pero tras el fin de la Guerra Fría, numerosas fuentes internas han revelado que inventario de la Unión Soviética nunca fue lo que ellos afirmaban. Por ejemplo, montaban desfiles espectaculares para exhibir sus supuestas enormes cantidades de armamento nuclear, pero más tarde muchas fuentes internas salieron a confirmar que un gran número de esas armas en realidad no eran misiles con capacidad nuclear o, en algunos casos, ni siquiera eran misiles. Algunos eran solo misiles sin sus ojivas nucleares, que eran considerablemente más baratos de construir. Otros eran simplemente maquetas, pintadas para que parecieran reales. Incluso se ha reportado que gran parte de este equipo daba vueltas por la misma cuadra, una y otra vez durante los desfiles, para hacer que el arsenal pareciera exponencialmente más grande de su tamaño real. Esta campaña de engaño fue implacablemente efectiva y Vladimir Putin sin duda ha aprendido estas mismas lecciones del manual de la Guerra Fría. Él se ha dado cuenta de que, con respecto al espectro de un conflicto nuclear, el verdadero poder no reside en lanzar realmente un ataque, y es precisamente por eso que Vladimir Putin nunca ha actuado en base a sus advertencias atómicas, a pesar de haber emitido más de 40 distintos ultimátums nucleares durante el conflicto en Ucrania, incluso después de que sus propias llamadas líneas rojas fueran cruzadas y él no cumpliera su palabra. Vladimir Putin sabe muy bien que la potencia de un arsenal nuclear no proviene de su uso, ni de cumplir con los terribles pronunciamientos de uno, sino más bien de la simple capacidad de poder hacer esas amenazas en primer lugar. Si alguna vez llegaras a ejecutar una amenaza nuclear, te enfrentarías a una aniquilación casi segura, sin absolutamente nada que ganar a cambio. Sin embargo, aprendiendo la lección del manual de la Unión Soviética, sí, tú blandes esa arma definitiva y otros capitulan ante la amenaza porque carecen del coraje político, están mal informados o simplemente no poseen la fortaleza para desafiar la jugada de un déspota. Entonces eres libre de operar con una impunidad casi total. Por ejemplo, las naciones que de otro modo podrían haber considerado una intervención militar elegirán mantenerse al margen. Esto le permite a Rusia librar una guerra convencional contra Ucrania, mientras otras potencias se abstienen de una participación militar directa para detener la agresión, a pesar de que, por ejemplo,
Estados Unidos demostró una clara disposición a invadir Irak y Afganistán, por provocaciones significativamente menores. Y si miramos aún más atrás en el pasado, Estados Unidos estaba completamente preparado para comprometerse con una guerra a gran escala en Corea y Vietnam por, una vez más, transgresiones mucho menos significativas. Vladimir Putin comprende que la disposición de una nación para lanzar una contraofensiva o una contrainvasión en tu contra no se basa realmente en su brújula moral, ni está dictada por su estrategia geopolítica. De hecho, se trata del grado de miedo visceral que experimenta la población y el liderazgo dentro de esas naciones. Esta dinámica, por ejemplo, aclara las marcadas inconsistencias que estamos presenciando ahora cuando analicemos el enfoque de Donald Trump sobre las acciones militares que está dispuesto a autorizar frente a aquellas que no está dispuesto a considerar. Y el objetivo aquí no es convencerlos de que apoyen o condenen ninguna de sus acciones específicas. En particular, es simplemente identificar la inconsistencia y de dónde viene. Y todo nace de esto. Cuando el tema es Rusia, Ucrania, Donald Trump asume el papel de un presidente pacificador. La narrativa es que la guerra es una insensatez. La matanza tiene que parar. Simplemente tenemos que resolver el asunto. La intervención militar está completamente descartada e incluso llega al extremo de pintar a Ucrania, a veces, como el agresor por querer defenderse, mientras que al mismo tiempo, cuando se trata de Venezuela o ciertas naciones de África, él está más que dispuesto a amenazar con la fuerza militar para imponer su voluntad. En el caso de Irán, estaba totalmente preparado para autorizar ataques contra la infraestructura nuclear de Irán. Y el patrón de lógica que se vuelve claro aquí es que Trump se siente completamente cómodo usando el poder militar contra países que prácticamente no tienen capacidad de tomar represalias y dañar a Estados Unidos. No se inclina a considerar opciones militares contra una nación como Rusia, a la que reconoce como una amenaza nuclear creíble. No importa cuánta bravuconería y fanfarronería pueda proyectar para decir que no tiene miedo. Y esto es válido no solo para él, sino para cualquier comandante en jefe. Las acciones cuentan una historia diferente cuando estás dispuesto a confrontar a los estados más débiles, pero no a los que tienen armas nucleares. Y las grandes potencias nucleares ciertamente están prestando mucha atención a esto y son absolutamente conscientes de este cálculo. Y es por eso, una vez más, que hoy, mientras Rusia se encuentra en una situación desesperada en la guerra en Ucrania, desde un punto de vista militar, económico y político, están otra vez recurriendo a recordarle al mundo sobre su arsenal nuclear. Así que, con eso en mente y con Rusia tan preocupada por tratar de pregonar sus capacidades nucleares, parece apropiado, antes de concluir este segmento, recordarle a todos sobre la realidad del poderío nuclear de Rusia y cómo podemos estar seguros de que están falseando enormemente su nivel real de preparación. Déjenme ser claro, no estoy sugiriendo que Rusia no posea armas nucleares. Lo que estoy afirmando es que podemos saber con certeza que están siendo engañosos sobre la verdadera escala de sus capacidades. Y como verán, una vez que entiendan esto en su contexto adecuado, reconocerán que todas sus amenazas son puro bluff y fanfarronería y que carecen de la capacidad real para llevar a cabo tal amenaza, incluso si fueran lo suficientemente temerarios como para intentarlo. Si se muestran escépticos ante esa afirmación, quédense conmigo un par de minutos y estoy seguro de que al final estarán de acuerdo con esta evaluación. En primer lugar, la evidencia de esto está a la vista de todos, en el desempeño militar general de Rusia, y es una de las razones fundamentales por las que su actuación ha sido tan desastrosa. Con esto no le quito ningún mérito a Ucrania, que ha luchado con un valor increíble, pero una de las razones clave por las que Rusia ha fracasado tan estrepitosamente en alcanzar sus objetivos en Ucrania se debe a la corrupción galopante que impregna a todo el ejército ruso.
Este era un problema que el gobierno ruso sabía que existía, pero ni ellos mismos comprendían la verdadera profundidad y escala de cuán generalizada se había vuelto esa corrupción. Hemos tocado este tema muchas veces, pero esencialmente debido a la corrupción dentro del ejército ruso. Cuando invadieron Ucrania, descubrieron que una enorme cantidad de su equipamiento simplemente no funcionaba, ya sea que se tratara de armas pequeñas y explosivos básicos, o si eran tanques de combate enteros, transportes blindados de personal y vehículos logísticos. La lista continúa. Los soldados se habían dedicado a todo, desde robarse el combustible de sus vehículos, pasando por cambiar las llantas por repuestos baratos y de mala calidad, hasta llegar a comandantes militares que hacían órdenes de compra completas para equipamiento, que era esencialmente un fraude, lo que les permitía abaratar costos y embolsarse la diferencia. Esto llevó a situaciones donde los chalecos antibalas eran sustituidos con espuma barata en lugar del Kevlar apropiado.